Ok, pues otro capítulo más de Elite Lupa, ya llevamos bastantes capítulos y aunque vosotros estéis viendo este capítulo pues una semana después del siguiente, porque no hemos parado en ningún momento, yo sí que me he dado unas vacaciones. De hecho, la última tanda de capítulos que habéis visto lo grabé pues hace un tiempo. Entonces, estoy aquí pues después de unas 2 o 3 semanas así con ganas, y he ido avanzando en mis proyectos, así que tengo cosillas nuevas y voy a hacer un spam súper rápido porque para cuando se suba el vídeo este, el episodio, pues estará ya subido esto. Bueno, estará el proyecto ese ya a la venta. Mi última publicación fue El comienzo de Rayo Luz, infantil, porque yo soy maestro de educación primaria y tal, y me gustan leyendas y mitos, y ahí pues juego con leyendas y mitos de Andalucía y concretamente de Málaga. Curioso esto, porque aquí tenemos a 2 escritores malagueños, pero ahora iremos con ellos. Hay que aumentar, hay que jugar con la tensión. Bueno, pues el caso es que para esta fecha ya estará la segunda parte, que será Rayo Luz, equipo al Andaluz. Juego con, bueno, pues con leyendas de San Pedro de Alcántara y con leyendas de Marbella. Entonces, bueno, ¿qué habrá aquí? Pues habrá que echarle el ojo. Ilustrado, muchas ilustraciones y están guay. Pero bueno, he dicho leyendas de Marbella y aquí hay un chaval de Marbella. Jesús, empezamos por ti, que aunque esté el último ahí y vinculamos de esta manera. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué te Hola, cuentas? muy bien. Como siempre, imagino para presentarnos y demás, ¿no? Claro, dale, dale. Pues bueno, yo soy Jesús Prieto, siempre escribo con el seudónimo JP Sánchez, autor de la saga Historias de la Confederación, y en este año, pues, mención de honor del premio Miquel Barceló del UPC. Así que ha sido un buen año. Qué Ah, guay. pues sí, pues sí. Pues, No lo sabía, enhorabuena, Jesús. eh, Muchas gracias. yo no sé si me sonaba o no lo sabía, no recuerdo exactamente porque ya no recuerdo ni lo que veo por redes sociales, pero enhorabuena. Y de todas formas, ahora no hablarás si quieres de eso porque esto va de lecturas. Entonces ya nos dirás dónde podemos encontrarlo. Néstor, coméntanos, ¿tú qué tal? ¿De dónde has salido? Bueno, yo ya soy un asiduo por aquí casi. Yo soy Claro. Néstor Muriel, autor también como Jesús de fantasía y ciencia ficción. Yo tengo una trilogía que estoy terminándola, que es El ladrón de estrellas en Amazon, y acabo de sacar también en Amazon empiezo una saga de fantasía que es El camino del guardián, la saga de Conjura. Tengo el primero y ya sacaremos los demás. Mm. Muy, muy chula esa novela, ¿no? Bueno, esa saga que va a iniciar ahora de fantasía, en la que, bueno, quien quiera saber más, pues estuvimos, Vigo, otro asiduo por aquí, yo y Néstor, pues presentando esa novela bueno, en la cuenta de Néstor de Instagram. Entiendo que Sí, está. actualmente no está muy solapado, sigue siendo una de las recientes para encontrar esa Sí, sí, presentación. sí, en los últimos reels, porque yo no suelo subir reel por ahora, en los últimos reels está la presentación íntegra, está en dos partes. Ahí está. Pues tenéis que echarle el ojo porque lo que vamos a hablar es, en este capítulo, bueno, pues de literatura de género, ¿no? Vamos a hablar de bastantes cosas. Pero para empezar, por así decirlo, vamos con Jesús, porque claro, nos tiene que hablar de ese relato, ¿no? Que ha quedado ganador o finalista. ¿Qué habías comentado? Fue la mención de honor del jurado. O sea, el Miquel Barceló se divide en tres categorías. Está obviamente el que es el ganador, que este año creo que fue Sinequo porque quedaron dos en primer puesto. Luego Mm, está la que es la mención de honor del jurado únicamente para miembros de la universidad, porque al final este premio lo da la Universidad Politécnica de Cataluña. Y luego las menciones de honor, que se suelen dar hasta 5 o 6 personas. Este año estoy contento porque la mención de honor únicamente se le ha dado a 2 escritores, a mí y a otra persona, por lo cual también para mí es un impulso de moral. Y sobre todo está orientada a lo que es la ciencia ficción. En otros años muchos escritores de nivel se han alzado ganador y la verdad es que conseguir, aunque sea la mención del jurado, que consideren que tu relato, aunque no es lo suficiente para ser el ganador, sí que es lo suficientemente bueno como para que se reconozca, pues para mí ha sido impresionante. Sobre todo porque es que yo lo presenté sin ánimo de nada. Digo, bueno, vamos a probar suerte y este relato fue Los últimos días de la Argos, que es una novela de ciencia ficción además muy científica, en la que me tuve que empollar muchos elementos a nivel biológico, de uso de lo que funcionan las estaciones espaciales, porque al final esta obra lo que trata, que tiene unas 80 páginas, son novelas cortas,
es de una estación espacial que se llama la Argos, la última que existe a día de hoy a nivel científico orbitando alrededor de la Tierra, porque además lo pongo en una tesitura en la que el mundo, que quizás ya no estamos tan lejos de ello, se encuentra en un conflicto bastante grande a nivel político, pero claro, también acercándose al nivel bélico. Y en esta tesitura, la Argos, que conecta directamente con una base que tienen en Marte, probando elementos de terraformación, diferentes estudios científicos, pues descubren que existe algo que puede llegar a ser considerado un ser vivo y quizá consciente. Y desde ahí se va desarrollando en una mezcla de ciencia ficción y quizá muchos lo considerarían también horror cósmico. Qué guay. Ajá. ¿Y dónde se podría leer? Porque no sé si exactamente qué implica esa mención de honor, no sé si ahora está atado o no a poderse publicar, bueno, en ese premio o en la editorial ANESA, no sé si se pueden contar tampoco estas cosas. Me han No, no, entrado ganas de leerlo. sin ningún problema ahora mismo. El UPC lo que tiene de por sí es que quien gana sí que publica, además con la editorial Apache. Y la mayoría de las menciones de honor acaban siendo publicadas por esta misma editorial o similares. Yo actualmente no tengo un contrato delante de mía para firmar, pero sí que me encuentro en conversaciones con tanto con Apache como con otra editorial para a ver si pudiéramos tener suerte y salir adelante. En el Qué momento que guay, esté o lo que sea, os lo diré, porque la verdad que tengo muchas ganas de que salga para adelante. Qué guay, qué guay. qué guay. Pues esta es una de las cosas que me gusta de Elite Lupa, que poco a poco nos vamos encontrando, nos vamos contando cosas y poco a poco, pues, todos los personajes, ¿no?, de esta historia, pues, van actualizando sus tramas y se van viendo esas evoluciones. Así que deseando ver el próximo capítulo, ¿no?, del camino, ¿no?, de J.P. Sánchez. Así que, nada, ya que estamos hablando de cosas, bueno, no sé si quieres decir algo más, Jesús o Néstor. No, por O, mí podemos o continuar. arranco ya con el capítulo. Vale, pues ya que estamos hablando de cosas un poquito futuristas, pero quizás algo cercanas y tal, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos aquí a escritores malagueños, pues voy a vincular todo eso y vamos a hablar un poquito de esos futuros que no se sabe cómo de lejanos son, ¿no? Meto aquí el concepto de zombie. Y bueno, pues, bueno, me he adelantado mucho. Voy a comentar por qué empezó todo esto. Vale. El caso es que le quiero dar un poquito más de, bueno, tengo muchos objetivos dentro de Elite Lupa y uno de ellos es darle un poco de peso al tema fantástico, ciencia ficción y tal. Entonces, ¿qué ocurrió cuando Jesús subió una foto en Instagram de una pila de libros enorme de todo lo que se había leído? Pues dije que había que comentar un poquito eso. Muchas lecturas, muchas reflexiones probablemente, ¿no? Muchos libros interesantes. Entonces se lo propuse y aceptó. Posteriormente busqué a otro y, como no, otro escritor malagueño, aquí tenemos a Néstor. Entonces, entre todos, más que nada entre ellos dos, tienen lo que son los libros, ¿no?, que van a guiar lo que es el camino de esto. Y claro, Los tres lo guiaremos. aunque, claro, lo digo más que nada porque las recomendaciones las saco de vosotras, más que nada. Pero bueno, sí, se hará lo que se pueda. Entonces, bueno, pues podemos hablar perfectamente de dos libros que se veían en esa foto de Jesús, que era Apocalipsis Z y, bueno, el nigromante. Lo que pasa es que he metido aquí el concepto de zombie porque el nigromante fue escrito por Carlos Sisi, que es conocido también por de la saga de los caminantes, ¿no? Entonces esto nos lleva a hablar de zombies, de escritores malagueños, de Málaga y todo eso. Si quieres, Jesús, ¿por cuál te sientes más cómodo hablando? ¿Por Apocalipsis Z? Así, bueno, añado que intentaremos no rozar los spoilers, que simplemente serán reflexiones, algunos temas que nos darán excusa a reflexionar nosotros mismos sobre nuestras propias opiniones, sobre nuestros propios pensamientos, sin profundizar en lo que es el libro en sí, por si alguien quiere leerlo, ¿no? Que no conozca lo que hay dentro, más allá de lo esencial. ¿Por dónde empezamos, Jesús? Te doy a ti la posibilidad. ¿Apocalipsis Z, Nigromante o Carlos Sisi como concepto de autor? Si quiere empezamos con Apocalipsis Z, que además recientemente salió la película en Amazon y quiero no será un tema un poquito más candente.
¿Alguno de vosotros ha visto la adaptación en película? Ah, Sí, yo me lo he no, visto. no sabía que la película era del libro de Carlos Sisi. No, Ah, qué guay. de Apocalipsis Z, de Manuel Loeiro. Ah, Mm, vale, vale, sí, vale. esa es aparte. Ah, Bueno, vale, pues, perdón. coméntanos. Apocalipsis Z, ¿qué Pues podemos la encontrar ahí? verdad, pues mira, lo más interesante que tiene para mí esta obra es primero que cuando la leáis tenéis que recordar que fue escrita, creo que fue en 2006 o 2007, y lo que serían las primeras partes, que siempre está narrado desde el punto de vista de un diario, empieza con un blog y luego por circunstancias de lo que van ocurriendo acaba en un diario manuscrito, es muy llamativo porque él narra el inicio de una pandemia. Quien haya visto la película o quien haya leído el libro sabe que todo empieza en una parte muy lejana de Europa del Este, un país o una zona inventada, en la que poco a poco se van desarrollando ciertos acontecimientos que empujan a creer que es una pandemia mundial. Una que la mayoría de nosotros tenemos muy fresca porque al final hace unos 5 años la tuvimos que vivir. Y la verdad es que lo que más llamativo me resulta de esta obra es cómo Manuel Loeiro relata los pasos que van siguiendo a esa pandemia de histeria, de cierre de fronteras, el uso de las mascarillas, lo que vendría a ser el colapso del sistema sanitario. O sea, eso fue algo que a mí me resultó impresionante, porque estamos hablando de una obra que se escribió pues unos 13 o 14 años antes de que esto ocurriera. Y luego, claro, la historia en sí, como él la cuenta, porque al final su protagonista es un abogado, un hombre que desde el principio te dan a entender que se encuentra solo, únicamente con un gato, que es el que le hace compañía, y que es posiblemente uno de los personajes más carismáticos que hay en ese libro. El gato, ¿no? Y el cómo te cuenta su enfrentamiento a todas estas circunstancias. El colapso del mundo, la desaparición de sus vecinos, el empezar a ver a una persona andando pero que tiene la pierna rota o la cabeza destrozada. Las emociones creo que es una de las cosas que mejor sabe transmitir este escritor en su escritura. Y la verdad que en más de una ocasión me he encontrado leyendo 50 o 60 páginas del tirón porque te engancha. Y creo que es algo muy favorable que tiene este libro. Qué curioso. Entonces, quien lea Apocalipsis Z va a ver bastantes coincidencias, ¿no? Por lo que fue la pandemia que tuvimos, ¿no? Es decir, no es simplemente que coincide la temática, sino por lo que estoy viendo son los pasos, por así decirlo, ¿no? El Sí, colapso del sistema sanitario público, ¿no? El tema de las mascarillas, incluso entiendo que era pues, un virus respiratorio. Mm, la verdad que es bastante curioso. ¿Habías dicho que pues, habías visto la película, Jesús, o no? sí la vi en su momento. Es más Vale. o ¿Y qué menos te parece? fiel a es más o menos fiel a los acontecimientos, pero es verdad que un libro que puede rondar las 400 páginas, siendo encima un diario, que quieras o no, mete mucha más información, la película se siente muy apresurada en muchos momentos. Y creo que hay personajes que tienen una relevancia muy importante en el libro que en la película quedan un poco a segundo plano. No Mm. creo que sea una mala adaptación, simplemente tienes que condensar un libro muy grande en una película que aunque dure 2 horas, a veces se siente un poco escaso. Mm. Vale. Es que a mí, sí, a mí me da la sensación de que, claro, a lo mejor esto habla muy a grandes rasgos, ¿no? Me da a mí la sensación de que la primera persona es más difícil, literariamente hablando, ¿no? Mm, De luego adaptar a un formato audiovisual porque la primera persona se adapta muchísimo a todo lo que son esos pensamientos y tal. Pero claro, es que esta primera persona no es cualquier primera persona, sino que es en un diario. Es decir, es algo muy íntimo, algo en lo que pues va soltando sus emociones en el momento. Es decir, que al final eso, el formato audiovisual, entiendo que no sé hasta qué punto esta adaptación en concreta se sumerge dentro del interior de las emociones del sujeto en cuestión, ¿no? Pero ahí yo veo como un plus añadido, ¿no? Y una dificultad. mm, pues sí. Os lanzo, de vez en cuando, pues desvariaremos un poquillo. Para muchos escritores, ¿no? Ya que estamos hablando de pandemia, para muchos escritores esa ocasión nos sirvió mucho para avanzar proyectos. No sé si en algún momento vosotros pudisteis aprovechar, avanzar algo o fuisteis de los que no avanzasteis tampoco mucho. Yo creo que sí, yo creo que ahí me pilló el Ladrón de Estrellas 2 y yo creo que algo escribí.
Obviamente le metí un montón de horas a videojuegos, pero yo creo que algo escribí. Algo, claro. Sí, es que a fin de Algo cuentas escribí. habían bastantes modos de adaptarse. Y Jesús, Entre ¿tú qué tal? bizcocho y bizcocho, más o menos. Entre bizcocho y bizcocho. Bizcocho escritura, bizcocho videojuego, ¿no? Mm. Jesús, coméntanos, ¿avanzaste Pues tú un poquillo? ¿Hay sí, alguna yo la verdad meta de que aproveché bastante la pandemia. Es más, justo cuando cuando empezaba la pandemia, acaba de terminar el que sería la última parte de mi trilogía de Historias de la Confederación y estaba empezando un proyecto que era mucho más maduro, mucho más serio, muy diferente a lo que había hecho hasta ahora. Mm, Entonces, de alguna manera, a mí el pasarme todo el día encerrado en la casa me vino hasta bien, porque era un proyecto que me apasionaba y me centré mucho en él y acabé terminándolo. Y además con un resultado que a mí me resultó muy favorable. te sumergiste ahí, ¿verdad? Yo no recuerdo exactamente aquella época, pero sí que recuerdo la que hubo posterior, en la que la bolsa de maestros avanzó, ¿no? En esa época yo era interino y estuve ahí en Estepona, y la verdad que fue un curso que recuerdo bastante gustosamente, ¿no? Porque, bueno, a pesar de estar con las mascarillas dentro del colegio, fue mi primera experiencia, ¿no? Siendo maestro. Y recuerdo que por la tarde, pues iba escribiendo hice una trilogía entera a la que le tengo bastante cariño y cada vez está más presente a lo mejor una revisión para sacarla, no sé si en un formato de autopublicación o autoedición, pero bueno, ahí lo lanzo. Hemos soltado el tema de Carlos Sisi. Carlos Sisi, si no recuerdo mal, creo que Néstor comentó que fuera de cámara se había leído algo de Carlos Sisi, o Sí, no yo sé me si... había leído la trilogía inicial de los caminantes, Vale, pues bueno, del la verano. pregunta que os lanzo como turno es, ¿qué os parece Carlos Sisi? Porque cada uno de vosotros se ha leído algo y encima es un escritor reputado, ¿no? Premio Minotauro y encima malagueño. ¿Cómo fue tu experiencia, Néstor? A ver, a mí me pareció una trilogía, sé que luego tiene más libros de los mismos caminantes, me pareció que engancha mucho, y más si eres de Málaga, obviamente. Es verdad que es un escritor que tiene una pluma que es fácil de leer, pero que engancha. Y luego, si ya luego fuera de cámara lo sigues también, pues por lo menos mi sensación es que un tío muy campechano, cercano con sus lectores y prolífico. Yo le veo que todos los años siempre tiene algo, siempre tiene algo. Es verdad que es un autor que me gustaría leer más, que lo tengo pendiente, pero como a muchos otros. Mm, sí, siempre hay alguno pendiente por ahí. Jesús, ¿y tu experiencia? Porque aquí entra el tema del nigromante, Mm. aunque no sé si te has leído más de él. Pues de él me leí el primero de la trilogía de los caminantes. Me leí una obra que sacó con la desaparecida, creo que era Onyx Editorial, que era Nocte. También la de Panteón, que fue con la que ganó en 2013 el premio Minotauro. Y esta última, que es El Nigromante, que aquí ahonda, aunque mantiene ese halo siempre de terror, porque al final Carlos Sisi para mí creo que es un autor más de terror que de ningún otro género, aunque picotee o lo mezcle con otros. Y para mí Nigromante ha sido por ahora la obra que más me ha gustado con diferencia. O sea, este estilo truculento, medieval, que mezcla, por así decirse, lo que sería con el grimdark, creo que es un género que le sienta como un guante. Sus otras obras me han gustado, me han entretenido, no lo voy a negar. Es un buen autor y la verdad que si vende es por algo. Pero Nigromante, que es el inicio de una pequeña trilogía independiente de fantasía medieval oscura, y admito que me fascinó. Creo que es el género que mejor se le da con diferencia, le sienta como un guante. Me lo Mm. apuntaré para leérmelo. ¿Cuándo salió Nigromante? Porque creo que salió hace tiempo, forma parte de una saga, ¿no? O, es decir, hace 3 años lo menos salió algo muy parecido a esto, o si no a esto. Mm. No sé decirte exactamente cuál fue la fecha. Creo que el primero de la trilogía, que es Nigromante, salió antes de pandemia. Aunque hay que decir que es una trilogía, son independientes. Son 3 historias en un mismo Ujú. mundo, pero cada una se puede leer por libre. Si no recuerdo mal, son Nigromante, Hechicero y Soldado o Guerrero. Y son 3 historias diferentes, todas orientadas a esa especie de fantasía oscura con toques de terror. Y creo que más o menos lo sacó en un lapso de 1 año y medio, 2 años, el uno y el otro. Y lo más llamativo que tiene para mi gusto, o lo que más me atrajo en su momento, son sus ilustraciones.
porque él las hizo con un autor que en los últimos años se ha vuelto muy famoso, Tomás, que si no recuerdo mal, Tomás Hijo, que él sí. tiene una forma de ilustración que son como de grabados, y la verdad es que es muy llamativo. Y yo, a todo aquel que le guste la fantasía oscura, se lo recomiendo, porque a mí me enganchó. O sea, me leí el primero y me compré del tirón los otros dos, con eso lo digo todo. Mm. Sí, ahora que ha comentado Tomás Hijo, la verdad que es muy reconocible su arte por Twitter y, y bueno, la verdad me ha llamado también la atención el lapso de tiempo entre publicación y publicación, ¿no? Que en año y año, ¿no? Ahora ya eso parece que inimaginable, ¿no? Ahora las cosas, las publicaciones están separadas por 6 meses y entonces es bastante curioso eso. Doy un apunte sobre la editorial Múnich, que la editorial Múnich, perdón, la editorial Onix, que fue donde tenía Carlos y Sí, Nocte, que en realidad le cambiaron el nombre a Múnich a y creo que Múnich creo que era. sí, creo que estuvo a punto de desaparecer. Lo que pasa es que luego la compró otra editorial diferente o un conglomerado diferente Mm. que bueno, que al final, bueno, pues la ha hecho resistir y creo que con cierta libertad. Entonces, bien en ese aspecto. Si queréis, vamos con uno de los potentes, vamos con una de las lecturas de Néstor, en el que, bueno, a esta autora no la he leído yo, pero es una de las que tengo bastantes ganas, que es Ley Bardugo, y me habías comentado que te habías leído tanto Seis de Cuervo, ¿no? Como Reino de Ladrones. No sé si forman Eh, parte de la misma saga o quizá del mismo mundo, o eh, porque creo que tiene bastantes cosillas por ahí. sí, a ver, forman parte de lo que se llama el grisaverso. Es verdad que yo no soy un experto en el grisaverso porque solo me he leído esos dos con una trilogía. Según tengo entendido, es una trilogía primera. A partir Mm. de ahí sacó esta trilogía y luego no sé si ha sacado otra, o no sé si son libros independientes o otras más biología o trilogía, ¿vale? Que El Rey Marcado, sé que ha sacado más. Y todo en el mismo mundo. Entonces, teniendo en cuenta que me leí una biología sin haberme leído la trilogía anterior, es verdad que al principio te cuesta un poco entrar, sobre todo en el sistema de los tipos de magos, la magia, ¿vale? Pero no es difícil entrar y es un libro que se bebe, o sea, que te lo bebes rápido y un poco, yo diría un poco distinto a lo que siempre se ha solido leer en fantasía, ¿no? Es como una misión un poco distinta. Mm. ¿Qué puede ser quizá lo que más te ha gustado de este mundo? ¿Qué es lo que con lo que te quedas, por así decirlo? Pues mira, el sistema de magia me gustó, los tipos de magos que hay, ¿no? Y al final, el primer libro, sin hacer demasiado spoiler, es que van un grupo de distintos ladrones, por así decirlo, van como a una cárcel a sacar a una persona. Y esa es la misión, ¿no? Y se ven envueltos, cada uno tiene su personalidad, sus rasgos, su historia, su trasfondo, y se ven envueltos en algo más grande que ellos y pues para adelante que tiran, ¿no? Y es verdad que lo yo diría sobre todo que el protagonista que es Kaz tiene para mí, una personalidad, un carácter, un carisma inconfundible, ¿no? Ahí la autora lo supo hacer bien. Es verdad que hay una adaptación en Netflix que mezcla, yo diría, creo que es la primera trilogía con Mm. esta biología, no la he visto, entonces no puedo decir si está bien o mal porque no la he visto. ¿Cuál fue esa adaptación? Creo que hubo una que Creo que cancelaron o Sombra y Hueso, creo que es, ¿no? Que es como se llama sí, la trilogía primera, creo que es Sombra y Hueso. sí, que creo que esa fue una que cancelaron y tal. Yo recordaba a uno de los actores que era uno de los enemigos del Punisher en una de las series que había. Jesús, no sé si tú has leído algo de Link Bardugo o Pues la conoces. principalmente me he leído la trilogía de Sombra y Hueso. Es más, me estoy terminando de leer el último libro y he visto la serie de Netflix. Y debo decir que aunque la primera temporada no es mala, la verdad que se distancia bastante de lo que son las historias contadas. No he leído Mm, Seis de Cuervo, aunque me la han recomendado mucho porque se nota que Sombra y Hueso es la trilogía original que escribió la autora, por lo cual es más sencilla, menos enrevesada, y todo el mundo me ha dicho lo mismo que con
Seis de Cuervos los personajes maduran mucho más, las historias son más complejas y que si te gusta la primera trilogía, esa bilogía te va a gustar mucho más. Ok, A mí me vale. gustó sin haberme leído la trilogía inicial, o sea que me pareció un libro bastante guay. O sea, una lectura recomendada para todo el mundo. Sí, por lo que me dijeron, la bilogía te la puedes leer sin haberte leído la trilogía, aunque es recomendable por enterarte o captar algunos matices. Y la verdad que dudé por el tipo de historia, porque la verdad que el de la bilogía me llamaba mucho más la atención. Llamaba mucho más la atención la biología, comenta. La bilogía, o sea, lo que es Seis de Cuervos. Porque al Mm, final se puede decir que la trilogía de Sombra y Hueso es la típica historia de fantasía épica, pero con sus toques oscuros, algo más profundo, pero es verdad que ni ahonda mucho en la psique de los personajes, ni la historia sigue una línea muy diferente hasta lo visto hasta ahora. Tiene su toque personal, que me gusta mucho, mm. pero al final la historia, por lo que me han dicho, la de Seis de Cuervos es mucho más profunda, mucho más personalista, los personajes son más complicados y hay una escala de grises más marcada que en Sombra y Huesos, que la prota es muy buena y quiere hacerlo todo muy bien. Claro, no hay en esta biología, no, aquí no hay buenos, a ver, hay buenos y malos, pero ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo. Exacto. Sí, sí, eso es verdad, eso está muy bien. Entonces aquí vemos que la diferencia la marcan los personajes, ¿no? La profundidad que tienen los personajes, los matices, ¿no? Esos pequeños matices que marcan lo que es la diferencia y tal. Claro, Probablemente. yo creo que al Mm, final tiene más que ver con la experiencia de la autora. Al final, y vosotros mismos también lo habréis notado, cuanto más tiempo llevamos escribiendo y más historias nos metemos, más nos atrevemos a meternos en personajes que son cada vez más complicados. Es más, la mayoría tenemos la tendencia de empezar escribiendo personajes que se parecen mucho a veces al autor, tanto a nivel mental como físico, porque nos resulta más cómodo. Yo admito que, por ejemplo, me ha costado hasta hace relativamente poco usar personajes femeninos como protagonistas, porque al final yo siempre uso la primera persona y me daba a veces resquemor acabar tirando de los típicos clichés, porque al final, sin darnos cuenta, caemos en esos vicios. mm. Eso que has comentado me ha llamado bastante la atención. Es verdad que yo lo primero que escribí, que fue Puño Educativo, ahí sí que recuerdo quizás personajes que se asimilaban a mí o tenían ahí sus cosillas, ¿no? De hecho, a fin de cuentas, iba Puño Educativo, iba de maestro y tal. Y más adelante me quise aventurar con lo que fue un personaje femenino, ¿no? Que también lo relaciono con lo que has comentado tú. Eso fue pero exclusivamente un personaje como protagonista y fue mediante Batalla Rosa, que bueno, ha sido una novela que me ha dado alegría. Y ha Que sido una experiencia. recomiendo a todos, que recomiendo a todos. Ahí está. La verdad que se publicó en su tiempo y luego, bueno, con Ediciones Atlantis, luego la saqué, la tengo en Amazon y tiene una portada diferente, tiene una segunda vida ahora y es decir, ciertos años después sigue ahí. Y ¿Le es ha una... cambiado algo aparte de la portada? No, no, del No, interior no. vale, vale. Del interior no. Mira, me acabo de acordar ahora mismo y quiero comentarlo. Bueno, quien me siga por Instagram estará viendo que estoy pues, en los eventos, ¿no? Estoy en varios eventos, llevo varios eventos encadenados por cada fin de semana y justamente ayer estuve en el de Alaurín, que por cierto me encontré, no sé hasta qué punto lo conocéis, yo lo vi por primera vez, a Francisco Rando, Francisco Javier Rando, Sí, escritor acaba malagueño. de sacar Irrecom. Sí, pues me reconoció y nos saludamos y tal. El caso, para no desviarme mucho, esto ocurrió el domingo, estuve solo el domingo. Pues el domingo ocurrió otra cosa que fue un chaval que me compró bateas rosas y claro, yo a la hora de vender bateas rosas pues hago bastante hincapié en el tema de las emociones, ¿no? Porque a fin de cuentas, para convencer al cliente tengo que ir a algo en lo que no, algo muy humano, ¿no? Algo que le convenza y que es más humano que las emociones, ¿no? Entonces, tiene un tema emocional de una ciudad que quiere ser feliz, tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, son los más felices del mundo, pero al obligarse a sentir solamente la felicidad, la emoción, el sentimiento de la felicidad, pues están podridos por dentro, porque es que se privan del resto de emociones. Y esto es una especie de distopía.
Bueno, el caso, a lo que voy, me lo compró un chaval que me dijo que llevaba muchos años o un tiempo, ¿no? Más de un año seguro, 2 o 3, con una depresión. Y me comentó que ya había tirado de lógica y dice, mira, que para avanzar y para continuar voy a cumplir ciertos pasos, ¿no? Voy a hacer esto, que va a ser la etapa número 1, voy a hacer esto, que era la etapa número 2, voy a hacer esto, que era la 3. Entonces, ese domingo, cuando yo me lo encontré, me dijo que el sábado, es decir, hace un día, había cerrado la etapa 1 y que le resultaba muy llamativo que en su primer día de la etapa 2 apareciera yo hablándole de un libro de las emociones que, por lo que yo le iba comentando, le venía el dedo justamente para lo que necesitaba. De hecho, me fue comentando y tal, y no sé, me sentí como si ese libro realmente, o al menos eso me estaba transmitiendo el chaval, y me verbalizaba, ¿no? Textualmente, que le estaba ayudando realmente eso, ¿no? Qué guay. Entonces, sí, fue una ocasión en la que uno nota que una obra, pues, sirve es una especie de granito en la montaña de una persona. Es decir, es como si, espero que al final, pues sí que sirva, ¿no? Pero fue un momento así mágico. Bueno, cierro paréntesis para no avanzar mucho más en esto. Y porque hay bastantes libros. Yo ya sabía que desde el primer momento en el que empezamos no nos iba a dar tiempo a transmitirlos Sí. todos, Yo voy a pero hacer un pequeño, un vale. mini quizá al hilo de lo que ha dicho Jesús. Es verdad que yo creo que nosotros como hombres nos cuesta mucho escribir personajes femeninos, sobre todo al principio. Y mi reflexión va por el siguiente camino. En mi novela del Camino del Guardián, que es la de fantasía que llevo 10 15 años escribiendo, son dos historias paralelas. Todo el mundo que haya visto la presentación lo sabe: historia del presente y historia del pasado. Historia del pasado, o sea, en el presente el protagonista es hombre, pasado protagonista es hombre. Pero en el pasado, a Klein, que es el protagonista, le gusta Mara. Entonces, en la primera versión, en las primeras versiones de la historia, Mara era un mero títere que no tenía casi ni voluntad ni hacía nada. Es verdad que con las revisiones que le fui haciendo y en la versión actual, Mara es uno de los personajes más cañeros que tiene el libro. Incluso superando un poco al protagonista del pasado, ¿no? El protagonista del pasado tal vez un poco menos movido y ella pues tiene una personalidad mucho más fuerte. Entonces, al hilo de lo que comentaba Jesús, verdad que tal vez al principio nos cuesta, pero bueno, poco a poco lo vamos consiguiendo y este es tal vez un ejemplo de ello, ¿no? Que, por ejemplo, un personaje que era insípido, porque lo era, pues tiene mucho más peso ahora en la historia y se nota su personalidad, su rasgo y sus intenciones, ¿no? Mm. Sí, a fin de cuentas es dominar el nivel 1, luego va al nivel 2, al nivel 3, y hasta que cada vez te separas más del nivel 1, ¿no? Que eso que comentaba Jesús, de contar cosas a las que uno se parece y tal. También ayuda mucho lo que es el feedback de los lectores y tal, y de esos lectores en cierta parte sensitivos, ¿no? Que nos van dando experiencias, pero sí, eso es también algo mágico. Bueno, vamos con el tema de. Bueno, quería sacar el título de Filos Mortales de Joe Abercrombie, porque en esta ocasión sí puedo aportar yo algo, porque sí, yo, bueno, me he leído la trilogía de Medio Mundo, si no recuerdo mal era Medio Mundo o Mundo Partido, exactamente, era la de Medio Rey, Medio Mundo y Medio Guerra. Creo que era Mundo Partido, de Joe Abercrombie. Y hay un capítulo en Little Lupa en el que con Rocío Selene Cortés, pues se trata de este personaje. Yo lo recomiendo mucho a este personaje. De hecho, trata mucho el Grimdark, que ya lo hemos mencionado antes, mediante Carlos Sisi, el nigromante, ¿no? Me lo Coméntanos, apunto. sí, coméntanos un poquito tu experiencia con Joe Abercrombie, Jesús. Pues la verdad que yo en el pasado había leído muchos libros de este tipo de género, lo que es el Grimdark, sobre todo lo que es la saga del Brujo, de Andrés Sapkowski, pero nunca había tocado a Abercrombie. Me llamaba la atención, pero no sé. Quizá era por el hecho de que la verdad que es un hombre que no escribe una gran cantidad de libros, pero los que escribe son muy gruesos. Más la mayoría suelen rondar las 700, 900 páginas. Entonces, y son todo trilogías. Entonces me daba un poco apuro
comprarme el inicio de alguna de sus sagas para que, por el motivo que fuera, a lo mejor no me terminara de convencer. Entonces vi que había varios libros que eran autoconclusivos, entre ellos Filos Mortales, que directamente es una antología de relatos que él hizo. Y la verdad que la recomiendo para todo aquel que tenga la duda de si este autor le va a gustar o es de su estilo. Creo que es la mejor forma de empezar, porque son un total de unos 14, 15 relatos que además sirven como un añadido a sus sagas, a las que él tiene por lo menos las dos primeras. Y son historias muy dispares y te ayudan a ver cómo escribe y cómo afronta diferentes situaciones. Y debo admitir que a mí me ha gustado mucho y además tiene unos cuantos relatos que, aunque son independientes, siempre siguen a dos personajes, que son Chevedier y Yabre, y me engancharon. O sea, cuando terminé me quedé con ganas de saber más de ellas. Así que creo que ha sido una buena decisión y lo recomiendo para todo aquel que tenga la duda de saber si empezar o no a leer a este autor. A mí me habían hablado del autor, sobre todo esto se profundiza mucho más en el capítulo ese que comenté con Rocío Selene Cortés, en el que es conocido por, bueno, el mundo este gigante que tiene, ¿no? Pero tiene como tres trilogías, no, dos trilogías principales, si no me equivoco. No sé si hay una en marcha ahora mismo, pero hay como dos trilogías ya principales y cerradas. La primera es la que me he leído yo, la que he comentado antes, la de Mundo Partido, si no recuerdo mal que se llamaba, la de medio mundo, medio rey, medio guerra. Y, y digamos que de las dos trilogías estas que puede haber cerradas, ¿no? Es como la más accesible, esta. Quizá no tienen libros tan tochos, aunque tampoco son cortos, esta en concreto, ¿no? Y bueno, digamos que es como más ligera. No es ligera en realidad, pero sí es ligera en comparación a la otra. La otra sí que es mucho más densa, sí que profundiza mucho más, es más madura, es más compleja y tal. Una de las cosas a destacar del autor, de Joe Abercrombie, es, además del grimdark, ¿no? Ese estilo de personajes que hace tan bien construido, en algunas ocasiones carismáticos, no suelen ser buenos y malos, sino personajes grises con sus propias intenciones, que a veces chocan, a veces no. A lo mejor a veces la intención que tiene X personaje te gusta a ti y por ello parece ser que es bueno, pero si luego la fórmula cambia, pues continuará para otro lado y quizás sea malo. Yo recomiendo bastante la saga, la trilogía esta que me leí, la del Mundo Partido. Si tuviera que escoger la segunda temporada, perdón, segundo libro, me fascinó. Así que bastante chulo. Tiene ahí un toque quizá también de crítica social o al menos coge elementos de nuestro mundo y los mete ahí. Jugando con el concepto magia o economía, hace cositas, hace cositas. No sé si tú conocías al autor este, Néstor. Sé que, o sea, he escuchado hablar de él, pero no me he leído nada. O sea, lo he visto en la librería. Sí, es que es uno de los referentes. No sé si quieres comentar algo más, Jesús, o pasamos a otro autor. Simplemente decir que eso, que quien quiera empezar a este autor creo que es una buena elección, además que es un libro que tiene unas 300 y pico páginas. Y únicamente decirte que aparte de lo que tú has dicho, que aparte de esa trilogía inicial, la otra que tiene es la de la primera ley, que es la de la voz de las espadas y demás. Y si tiene una más reciente, que es la de la era de la locura, que si no recuerdo mal el título, creo que el primero de la saga se llamaba Un poco de odio. Y nada, todos libros ligeritos de unas 700, 800 páginas. Esa trilogía que has comentado es la que está como en marcha, es la que está iniciándose ahora, ¿no? O esa es la de la edad de la locura que has comentado, esa última. No, que yo sepa, están todas terminadas. Es más, hace poco estuvieron anunciando que él quiere empezar una nueva trilogía Eso y es, vale. va a ser la primera vez que se aleje de este mundo que él siempre está desarrollando. Creo que se va a meter como uno de fantasía oscura, pero mucho más orientado a la magia. Porque ahora mismo, por lo menos por lo que yo he leído de él, en su mundo hay elementos mágicos, hay elementos extraños, pero digamos que se parece un poco más al estilo que tiene George R. R. Martin en las primeras de Juego de Tronos, que la magia es un elemento secundario que sabemos que está, que existe, pero es muy minoritario. Me gusta ese tipo de estrategia, que la magia esté presente, pero que no esté tanto, para que se sienta más mágica, porque si
si está tan presente, ya de repente la magia se normaliza y ya no es tan mágica, no es tan sorprendente, no es tan loca. Entonces eso está guay. Bueno, pues cambiando de tema, podemos meternos en otra saga que está gustando bastante, que es la de Blackwater. Si no recuerdo mal, Néstor tiene algún que otro libro a raíz de Vigo, ¿no? Y de mí. No Exactamente, sé. tengo los 4 primeros, son 6, y voy por el primero, la verdad, lo admito. No, de esta no he leído mucho. ¿Verdad? Las portadas son preciosas, la historia tiene muy buena pinta, me lo han recomendado mucho, y por ahora el desbordamiento de un río y lo que viene después en un pueblo. Mm. Que para quien quiera indagar un poquito más sobre esta saga, tenemos un capítulo, si no recuerdo mal, era con otro malagueño, se llamaba Luis, y si no recuerdo mal, era la biblioteca de Luis o algo así como era su apodo. Y ahí pues abordamos lo que es la saga de Blackwater. Mm, Vi, creo que algo muy curioso, creo que fue Laura Tárraga quien lo comentó en uno de sus vídeos, que algo que había aprendido de esta saga, y fue lo siguiente, era el de dar saltos temporales en cierta parte. Ella comentaba que a lo mejor que a lo mejor esta saga podía estar en un mismo contexto temporal durante mucho tiempo, pero que no por ello mmm, luego en los momentos temporales en los que no haya nada, que sea todo más aburrido, no por ello va a seguir al mismo ritmo. Que eso es algo que nos cuesta a veces, ¿no? Cuando vamos escribiendo poco a poco, pues a lo mejor luego meter el acelerador temporal, ¿no? A un escritor le cuesta más. Pues parece ser que Mitchell McDowell, que es el autor, pues cuando quiere va lento, temporalmente hablando, ¿no? Va hora a hora, ¿no? Minuto a minuto, ¿no? Más o menos para que se entienda. Y luego, yo no lo digo, es simplemente transmito lo de Laura Tarragá. Y luego, si se le antoja, por lo mejor va semana a semana, mes a mes, año a año, y va súper rápido. Es decir, hace como juegos con los tiempos. Y a pesar de ello, se nota fluido. Es como una estrategia bien utilizada. Jesús, no sé si tú conoces algo al respecto de la saga. Pues la verdad que he tenido el placer de conocerla, no he podido aún leérmela, pero la verdad que es muy llamativo, sobre todo por el hecho de que es una saga que a día de hoy tiene un éxito terrible y creo que el autor puede llevar perfectamente 24 o 25 años fallecido. Entonces ha Mm, sido como a raíz de esa reedición que ha conseguido un boom que sinceramente lo único que me da un poco de pena es que el autor no lo haya vivido, porque Claro. creo que a día de hoy es con diferencia una de las sagas de referencia, por lo menos a nivel de venta. Yo además que suelo seguir mucho la página de la tienda de Gigamés en Barcelona, que siempre sacan los 20 libros más vendidos del mes. Y durante los últimos 6 7 meses, al menos siempre los 3 primeros se encuentran entre esos 20. Y nada, decir que aparte por lo que más me llama la atención, que en su momento por lo que leí de la sinopsis, creo que lo que te narra es sobre todo las desventuras de lo que viene siendo las diferentes generaciones de una familia. No me lo he leído, así que no lo sé con certeza, pero me llama mucho la atención porque le veo muchas similitudes con Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. Entonces eso también me llama mucho la atención. mm. Eh, claro, estamos hablando de esta típica fama post-mortem, ¿no? Que a muchos le suele ocurrir, ¿no? Y, y también creo que han habido dos factores muy claves para que esta saga triunfe, ¿no? El primero es que vivimos en el mundo visual y esas portadas están hechas a conciencia, están súper bien hechas. Y el otro también es que vivimos en el mundo del consumo rápido. Entonces, estos libritos son cortitos. De hecho, si no recuerdo mal, se hicieron, creo que era, no sé si me equivocaré, creo que era por fascículo anexo a un periódico en su día. Entonces, de esa Algo manera, así, sí, era algo así. efectivamente, de esa manera, el autor pues se tenía que asegurar de que cada entrega pues fuera muy interesante. Entonces, pues aquí tenemos otro factor más, un tercero, se mantiene la intriga o se mantiene lo que es la gráfica atencional, ¿no? La gráfica motivacional. Entonces, bueno, es una fórmula que encaja perfectamente en nuestro día a día actual, en lo que es la forma que tenemos de consumir literatura. Dentro de lo que es el tema de... Tengo aquí un punto que me había propuesto Néstor, no sé si lo tocamos, el de las alas de sangre.
¿Qué podemos tocar? Sácalo tú si quieres, Néstor. Pues mira, yo lo he apuntado porque yo tengo el primero, que también me lo regalaron el año pasado. No he tocado nada, pero lo que veo una fiebre en redes sociales, sobre todo con el segundo y con el tercero, que la gente está loca revendiendo las ediciones especiales y super especiales de Alas de Oni, que es el tercero. Entonces, ¿Qué tal, sin Leonel? habérmelo leído, lo tengo en la estantería. No sé si Jesús se lo ha leído. No, me pregunto si de verdad, primero, te engancha tanto y segundo, la fiebre, ¿no? Que hay con el tercero y las ediciones especiales, etcétera. Hay un compañero editorial, de la editorial Valhalla, el autor se llama Julio San Román, que escribe algo parecido a ese género y tal. Él comenta en concreto que no es para tanto, lo que es la saga esta en concreto, que bueno, mm, también quitándonos un poco desde su opinión, que no recuerdo exactamente los motivos, o al menos no me quiero mojar tanto en ello, recuerdo su conclusión, que esa, también tenía bastantes críticas, que era una especie como de Frankenstein, ¿no? De muchos elementos diversos, pero muy bien conectados, y de ahí su triunfo. Era como un Frankenstein perfecto, por así decirlo, ¿no? Composición a lo mejor de muchas sagas, se relaciona con muchas obras ya conocidas, pero súper bien hecho y súper bien perfecto. Mm, una de las cosas que me llamaba la atención de Rebeca Yarros, que era la autora, era que, bueno, esta digamos que es como su segunda vida o etapa como autora. La primera parece ser que fue de libros cortitos de romántica, de estos que se veían más en los kioscos, en más, bueno, no, de ese tipo de libros, así más suaves, más rápidos, y más de romántica. Entiendo que, bueno, el tema de la romántica le ha servido bastante también. Interesante. Sí, el tema de la romántica le ha servido también para esta saga de Alas de Sangre, ¿no? Que entiendo que a fin de cuentas es un romantasy también, ¿no? El mundo de la etiqueta este. Jesús, coméntanos un poquillo. No sé si quieres comentar algo al respecto. Pues la verdad que no he tenido el placer de leerme ninguno de los libros. No termina de llamarme el género. Es verdad que al final yo soy un consumidor absurdo. O sea, todo lo que me acabe llamando la atención me lo acabo leyendo antes o después. Y yo creo que sinceramente todo el boom que hubo con respecto a las ediciones especiales, yo siempre he pensado que a lo mejor era algo más orientado desde la editorial, porque al final es una estrategia de marketing encubierta. Si algo se vende de esa manera, si algo se mueve de esa manera, tiene que ser por algo. De alguna manera, a través de ciertas personas se consiguió hacer creer a la gente que por una edición especial que salía en un momento determinado podía sacar 4 o 5 veces su precio, se agotaron, se revendieron y eso, quieras o no, al final otorgó una publicidad que un libro tiene que ser muy bueno y gustar mucho a la gente para conseguir lo que se puede decir una explosión publicitaria de esas dimensiones. Mm. Para ir avanzando en el tema, ¿Mm? quiero sacar uno de los libros que me ha llamado la atención, un poco de los que se había leído Jesús en este caso, que era La caza del último ojáncano. Este es uno Sí, de los libritos así cortitos que presenta Ediciones Cerbero, una editorial, si no recuerdo mal, de Cádiz, que es conocida pues estos libros así tan cortitos que van entregando, aunque bueno, también lo hay largos, pero los ¿Mm? conocidos son así, más o menos de este tamaño, así chiquitillos, ¿no? Sí, Entiendo que la caza de los no era también de este tipo chiquitito, ¿no? Y exacto. te pregunto por este en concreto, porque los jáncanos es una criatura, si no recuerdo mal, de la mitología del norte de España. Y no sé si era una especie de cíclope o algo así. No sé, comentan un poquito. En Leyenda y Mitos siempre intentamos meterlo aquí en Little Lupa. Pues sí, la verdad que me llamó mucho la atención el autor de estos libros, porque él creo que a día de hoy tiene tres. Si no recuerdo mal su nombre, creo que era JJ La Presa. Y La caza del último Jáncano es el primero de esa trilogía, que creo que también son historias independientes. Por ahora solo me he leído el primero y el segundo lo tengo ahí para leérmelo también. Y me llamó mucho la atención porque es una fantasía, así un poquito oscura. La verdad que no llega al Grindr, pero tiene sus toques. Y es mitología ibérica. O sea, es verdad que mama mucho más de lo que es el norte de España, sobre todo porque nuestra mitología pura yo creo que se encuentra más al norte
Y es verdad que los Hancanos es algún tipo de ogroide. No sabría exactamente determinarte cuál es. Yo sé que las características más llamativas que tiene es eso, que es un cíclope, o sea, solo tiene un ojo. Creo que este en la mitología siempre es muy grande y rojo. Y lo más llamativo es que lo que le diferencia del ogro, el cíclope de otras mitologías, bueno, es peludo, que eso creo que también es una característica algo común, y sobre todo tiene un brazo, que creo que es el derecho, mucho más grande en proporción que al izquierdo. Entonces, todo lo que sea Mm. mitología ibérica, que siempre se ha quedado un poco de lado, pues me llama la atención. Y creo que este autor sabe hacer una historia muy interesante en el que mezcla tanto lo que es la mitología como la desaparición o la muerte de esta por el paso del tiempo y no la industrialización del mundo, porque al final es un 1700 por ahí, pero sí como el, por alejarnos de la naturaleza, de esos elementos místicos, dar de lado a nuestra esencia primordial para centrarnos en otras cosas. Mm. Sí, pues el tema de la mitología está bastante guay. Si queréis saber algo más de mitología o escuchar más de ese tipo de cosas, recomiendo algunos capítulos que tenemos con Pepo Sánchez, en el que, bueno, habla de leyendas y mitos. A Grande mí, Pepo. ahí está, buen tío. Yo, sobre todo, siempre que puedo, pongo en valor las pocas mitologías y leyendas que hay existentes en el sur, en la zona de Andalucía, que algo hay y está, bueno, en verdad hay mucho. Siempre que puedo me compro a lo mejor algunos libros, algunos hay por ahí a lo mejor. Bueno, esto está más o menos en pantalla partida y tengo más por ahí de leyendas que hay incluso en Málaga, hay una barbaridad incluso de cosillas. Os lanzo la pelota. ¿Qué tipo de mitología os gusta a vosotros? ¿Qué tipo de leyendas? ¿Podéis ir a lo más claro? Nórdica, griega, romana. ¿O podéis rascar algo de la ibérica? Si queréis comentar algo al respecto. Mi aportación es esa. En el sur hay cosillas, sobre todo me gusta la diosa Noctiluca, que quizá le pueda dar razón y motivo al nombre de Málaga. Ahí lo suelto. Néstor, coméntanos un Yo voy a poquito. hacer, yo soy rápido y doy paso a Jesús. Yo verdad que no consumo, vaya, no mitología, no casi nada. Te diría si no, la que más así me ha enganchado, ¿no? La que pueda tener toda la obra del brujo, ¿no? De Geralt de Rivia, que es verdad que tiene muchas, de allí del este, donde este hombre. Pero aparte de eso, no, y mitología ibérica, nada. O sea que me tendré que ver el episodio con Pepo para enterarme y leerme Rayo de Luz 1 y 2 para también aprender un poco de mitología ibérica. ¿Hay algún que otro capítulo? Por ahora con Pepo tenemos tres y la temática del cuarto ya se tiene en mente. Es una temática pendiente que teníamos. Jesús, coméntanos. Pues la verdad que soy un poco simplista en ese sentido. Creo que la que más me gusta siempre ha sido la mitología nórdica. Es más, he comprado muchos libros y demás, porque me resulta muy fascinante. Pero también he intentado picotear de todas. O sea, obviamente la nuestra ibérica, sobre todo más del sur, cosas como la Santa Compaña y demás, nuestra mitología propia. En su momento investigué sobre lo que viene siendo la mitología azteca y demás, que la verdad que debo admitir que es complicada. O sea, es sencilla en algunos aspectos, pero muy complicada en otros. Y también me interesé mucho por la mitología asiática, porque me resulta también muy curiosa. Es más, es gracioso o curioso ver cómo el significado que nosotros tenemos para dioses o Dios cambia mucho para los asiáticos. Para ellos existen una cantidad muy grande de deidades. No sé si lo que estoy diciendo lo digo con certeza porque al final no soy un experto en el tema, pero me resulta eso muy curioso ver que para ellos creo que Dios se define con la palabra en Japón sobre todo como kami y es como una especie de ente ascendido más que como una divinidad omnipotente. Y hay para todos, malignos, bien intencionados. Si no recuerdo, creo que me hacía incluso gracia descubrir que muchos japoneses consideran, o por lo menos a nivel cultural lo consideraban en su momento, que algo tan sencillo como olvidarte del paraguas o no tenerlo en un día de lluvia es culpa de un tipo de fantasma o deidad maligna menor que tienen ellos por allí.
O sea, es que hay dioses para casi todo. Son peores que los egipcios. Ya, sí, los japoneses tienen ahí condensado una enorme. Otra cosa que se me ha venido a la cabeza, creo que fue un capítulo en el que se comentó, había un chaval que había escrito una antología, no, bueno, un relato que formaba parte de una antología y su relato iba un poco sobre la mitología canaria. Y la mitología canaria era muy interesante, creo que tenía mezcla de bastantes cosas. Uno lo puede visualizar un poquito más, lo que no sé si era un poquito más a la africana, creo que no, creo que era un poquito más a la sudamericana, aunque ahí estoy generalizando mucho porque dentro de Sudamérica hay un puñado de cosas diferentes, pero visualmente quizás podría relacionarse un poquito a eso. Me gustaría tratar el tema de Calamity, la novela de Brandon Sanderson, que se la había leído Jesús. Calamity es que tengo una trilogía en mente de hace mucho tiempo. ¿Es esa de los superhéroes de Brandon Sanderson? ¿Una trilogía? Sí, Y Calamity es el cierre de la trilogía de los Reckoners. Y pues, un pequeño inciso, ya que hemos spoiler, hablado de, un momentito, ya que hemos hablado de las mitologías y demás, uno de los libros que yo tenía en el montón que viste en esa foto, que son Los tambores del dios negro, de J. Clark, creo que era el autor, lo recomiendo a aquellos que sean fanáticos o les guste mucho la mitología, porque él lo aborda todo desde el punto de vista de la mitología africana. tío, eso Pero ya que está, hemos hablado ha salido ese tema, pues he querido comentarlo. sí. Y sí, o sea, Calamity es el cierre de esa trilogía, que es un estilo en el que creo que además es de sus primeras sagas y Sanderson no está tan metido en la fantasía que él suele ahondar, que creo que es más un estilo épico, y se mete en el mundo de superhéroes. Es más, es una mezcla entre superhéroes y mundos apocalípticos, porque ellos lo que te narra desde el principio es que en un momento dado en el cielo empieza a brillar una estrella con unos colores muy extraños y esa estrella por algún motivo hace que una cantidad de la población adquiera superpoderes. Algunos muy importantes, muy fuertes, otros más sencillos. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto no es Marvel. Y esos superhéroes no se dedican a salvar al mundo, sino que lo subyugan. Y acaban convirtiéndose en básicamente desastres naturales que se pelean entre ellos para ver quién tiene derecho a apropiarse de qué zonas del mundo. Y con ello lo que consiguen es dejarlo completamente devastado. Y los Reckoners son un grupo que lo que busca es la forma de destruirlos para devolverle a la humanidad la tierra que le pertenece. Que, sí, Qué es guay. que tanto Marvel como DC ha hecho que los superhéroes sean súper populares y más últimamente, ¿no? Mm. Entiendo que cuando Brandon Sanderson escribió esto, no tenían el boom que tenían ahora. Bueno, no sé, Iron Man creo que es más viejo de lo que parece. Habría que mirar la fecha y comparar. El caso es que Marvel y DC ha puesto mucho como el superhéroe heroico, ¿no? Con sus excepciones, ¿no? Como Deadpool o Batman en cierta parte, ¿no? Pero luego tenemos este tipo de historias, ¿no? Como The Boys o Umbrella Sí. Academy en sus ciertos aspectos, ¿no? Que, bueno, te muestra lo que es lo que debería de ser quizás, ¿no? Todo esto, ¿no? Porque el ser humano tan oscuro como es, tan egoísta y tan retorcido, si le da superpoderes te la puede liar gorda, ¿no? A lo mejor los superhéroes serían prácticamente minoritarios, un 0,0001% de la sociedad. Y muchas veces estas novelas típicas sociales, o al menos que tengan que pensar sobre la sociedad o sobre el ser humano, dan pie a pensar bastantes cosillas. Yo me leí de una trilogía que tenía un poquito ese aspecto, pero era un mundo diferente y fantástico. Era de Marisa Meyer, era la autora, y no recuerdo exactamente cómo era la trilogía. Se llamaba Nova o Supernova y estaba bastante chula. La recomiendo bastante. Mm, no sé si queréis comentar algo de temas de superhéroes. ¿Cuál es, no sé, qué os gusta más? ¿DC, Marvel? Si os, ¿cuál es vuestro superhéroe favorito, villano favorito? A ver, Néstor, coméntalo un poco. Yo soy Marvelita a tope, lo siento. ¿Qué Marvelita a tope. El que más me gusta es Rocket, el Ah, mapache de Guardianes. ¿y tú, Jesús? Yo admito que el universo que más me gusta es el de Marvel. No sabría decir exactamente por qué motivos, tanto a nivel cinematográfico como en cómics.
Es más, de mis superhéroes favoritos se encuentran en él, que son Deadpool y The Punisher. Pero de siempre mi superhéroe favorito, que no sabría si clasificarlo como super, porque no tiene poderes, ha sido Batman, tanto a nivel de cómics como a nivel de películas. Creo que es un héroe mucho más interesante que otros que he visto y porque quieras o no, tiene ese matiz oscuro, por lo menos lo tenía en su momento, de un hombre torturado por el pasado, por lo que le ha ocurrido y que de alguna manera quiere intentar impartir la justicia que él no tuvo cuando era niño. Entonces yo Mm, diría que eso, que aunque Marvel es el universo que más me gusta, mi superhéroe favorito es Batman. Y yo creo que al final las historias hay que clasificarlas por cuál nos guste más, indiferentemente del universo. Y es verdad que aunque en estos últimos años ha ido escorándose para seguir una vertiente más favorable, Marvel y DC siempre han sido muy de héroes muy buenos, aunque en los últimos años ha cambiado. Sí, la sociedad ha empezado a pedir otras Mm. cosas, más así. Yo sí, tiro más a Marvel. El Carlos de hace tiempo hubiera optado más por Miss Marvel, la de Kamala Khan, pero no me terminó de encajar tanto. Puedo a lo mejor tirar un poquito más por Deadpool, Daredevil también me encanta, pero voy a tirar un poco por Caballero Luna, porque Mm. Caballero Luna es Qué, muy loco, tiene muchas qué personalidades. pedazo de serie, qué pedazo de serie. Tiene su serie y tiene algún que otro cómic en el que es un crack. En plan, creo que hay una viñeta en la que estaba él un poco rayado, no sé qué, y charlando pues, unos compañeros que le estaban ayudando, eran Spiderman, Capitán América. Dice, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo te podemos ayudar? Y todo estaba en su cabeza. Y eran personajes muy recurrentes en su mente destrozada. No sé, lo recomiendo bastante. Lo que son las mentes destrozadas me gustan. Ya por último, para terminar el capítulo, me gustaría meter ya un poquito con calzador el tema de, bueno, Stephen King, porque, bueno, tenemos un capítulo en el que hemos hablado bastante de Stephen King, se puede buscar Literupa, de hecho fue con otro chaval malagueño que ha hecho unos estudios sobre Stephen King, saben bastante, pero aquí Jesús ha ido Joyland. Entonces, si quieres comentar un poquito, luego pues de esto si se ha leído algo pues puede comentarlo y con esto ya cerraríamos. ¿Qué tiene Stephen King? ¿Qué tiene Joyland? Pues la verdad que a mí de Stephen King siempre me ha gustado mucho el estilo que tiene de narrar las cosas, ese terror tan particular, pero debo admitir que de entre todas las que yo me he leído de Stephen King, Joyland se aleja un poco de ese estilo, porque al final lo que te cuenta es la vida de un chico que tendrá unos 19, 20 años, está en la universidad y, y él ahora mismo se encuentra sumido en una ruptura, acaba de romper con su pareja, no se siente bien y como muchos estudiantes en Estados Unidos, sobre todo en esta época, creo que era mediados de los 80, tienen que buscar trabajo en verano para pagarse la facultad, también por desarrollarse un poco ellos mismos. Y él lo que decide hacer es irse a, si no recuerdo mal, Carolina del Norte, a un parque que se llama Joyland, que siempre en estas fechas de verano busca muchos trabajadores, porque al final los parques de atracciones en verano es cuando aumentan muchísimo sus visitantes y necesitan trabajadores. Entonces él te va contando la historia que él va desarrollando dentro de ese parque, con su vida paralela, que creo que no sé si era en Boston o Nueva York, de lo que le va ocurriendo, y aparte el vínculo que va realizando con un niño que tendrá unos 11, 12 años y la madre de este niño, en la que el chico pues la verdad que está enfermo. Él va en silla de ruedas, consideran que su salud es muy delicada, no sé cuánto tiempo le quedan. Entonces el vínculo que se va desarrollando entre ellos dos y aparte con ciertos sucesos truculentos que ocurrieron en el parque varios años antes. De forma general es una novela negra, un thriller bastante habitual que todos hemos visto, pero siendo Stephen King el que es, le mete ciertos toques sobrenaturales o extraños que uno nunca sabe determinar si es una novela sobrenatural, si le ha dado por hacer ciertas cosas como más relacionadas con el realismo mágico, o si directamente solo quiere dar un toque que desconcierte al lector. Es muy buena novela, me gustó, y está muy bien si buscas algo que se aleje de lo que suele escribir King. Ok. Yo me acabo de acordar, no de una obra, sino de una adaptación que le han hecho bueno, a Stephen King. Está en Netflix y hay una película, es El teléfono del señor Harrigan
y está bastante guay. Hablar de la historia un poquito sería ya meterse en el spoiler, es de ese tipo de historias, ¿no? Pero bueno, digamos que hay un chaval que quiere aprender mucho de un hombre viejo y este hombre viejo, pues, bueno, pues tiene sus cosas, su pasado, su historia y tal, y hay un móvil. Hay un móvil que es como una especie de eje central donde gira un poquito lo oscuro y un poquito la crítica social. Ahí está bastante guay. Néstor, no sé si quieres comentar algo de Stephen King o algo. Pues mira, yo lo último que me he leído de Stephen King, bueno, me he leído obviamente Resplandor, pero lo último que me he leído es Mientras escribo, el libro que él sacó de escritura para aprender a escribir. Y la verdad que lo recomiendo, me gustó mucho. Creo que ahí comentaba un poquito sobre su vida también. Sobre su vida, creo que es el que recuerdo y creo que sí, que era el que comentaba pues su proceso creativo barra alcoholismo, un accidente que tuvo, creo que fue en ese en el que lo Sí, cuenta. que se Y rompió. luego, ahora, sí, ahora después te hago un apunte de un último libro rápido y ya está, que es el que más me ha gustado de mi lista. Vale, pues si quieres hazlo ya, porque iba a Sí. cerrar ese al Nada, nada, principio. son 2 minutos. Mira, yo le recomiendo a la gente y ya para el final, a la gente que está viendo este episodio, el Sendero Estrecho entre Deseos, ¿vale? Que tal vez no sabes cuál es, y es un spin-off del Nombre del Viento. O sea, El Nombre del Viento es un libro muy famoso de fantasía que escribió Patrick Rothfuss, creo que 2009. 2011 sacó El Temor de un Hombre Sabio y a la fecha de hoy seguimos esperando el tercero. Pero es verdad que el tío, pues para poner los dientes largos, ha sacado 2 libros de spin-off de 2 personajes, La Música del Silencio y este que es El Sendero Estrecho entre Deseos. Entonces, La Música del Silencio es de un personaje, se llama Auri, y este es de Bast, ¿vale? Entonces, es un libro que está, bueno, son unos libros, están muy bien escritos. Me recuerda mucho a como, a ver, obviamente comparar uno con otro, ¿no? Pero nuestro querido amigo Vigo escribe muy parecido a cómo escribe este hombre, o sea, unas cosas muy rococó, muy recargadas, pero que es precioso Vigo, lo que has escriben, ¿no? O traído sea, ya Vigo. sí, sí, a ver, ¿verdad? Para que te haga una idea, La Música del Silencio es un libro muy cortito de una chica en el subterráneo de una universidad mágica hablando con objetos. Y habla con objetos y no habla con nadie, pero está tan bien escrito que tú dices leche, ¿vale? Entonces yo recomiendo la saga, que está, la trilogía está sin terminar, pero este último libro me ha gustado mucho. Y se hace la espera un poco menos larga. Pero bueno, seguimos esperando después de 12, 13, 15 años que saque el Ya, tercero. ya. Ok, bueno, pues nada, para que nos dé tiempo, que nos hemos alargado un poquillo, hemos sacrificado algunos como El Caballero de los Siete Reinos de George R. Martin, El Cuarto Mono y la Quinta Víctima de J. D. Barker, Dune de Frank Herbert y prácticamente, bueno, ahí tenemos otras recomendaciones por si alguien quiere rascar de ellas. Si queréis hacemos ya la última ronda en la que pues podéis hacer la aportación que queráis, si queréis decir cualquier cosa tal, unas últimas palabras antes de que bueno, pues luego pues acabaría yo y cierro el capítulo. Pasamos a Jesús si queréis. Pues yo únicamente, aprovechando que se han quedado varios libros en el tintero, hacer igual que Néstor y dar lo que es mi recomendación especial de aquellos dos libros que me han gustado más en este año. Y simplemente decir que recomiendo principalmente a los amantes del horror cósmico que se lean Ascensión de Nicolás, creo que es Pinge, la verdad que no se pronuncia bien el apellido. Es una historia que me ha sorprendido y me ha gustado mucho, la tenemos en Minotauro, así que las quiera la puede encontrar. Y la otra que me llegó a sorprender también bastante es una de estas ciencia ficción confusa, es Nieblas Rojas, de A.J. Ryan. Básicamente, 6 personas que no se conocen de nada despiertan en un barco en medio del agua en dirección a no se sabe dónde. Uno de ellos está muerto y todos tienen algo implantado en el cuerpo. Una historia corta, porque tiene unas 200 y pocas páginas, y que también recomiendo. Y esas son mis 2 recomendaciones de lo que más me ha gustado este año. Y el que se sienta interesado, pues que se las lea. Me apunto Niebla Roja, me ha gustado tu exposición. Mm. Sí, sí. Sí, la verdad que empieza ya dentro del ajo y con un puñado de preguntas. Ajá. Eso Sí, es una fórmula que te mata ya, ¿eh?
Sí, o sea, ambas novelas, si alguien se las lee, la verdad que empiezan generándote muchísimas preguntas, pero muchísimas. Solo que he querido por lo menos centrar más los géneros para el que le guste más el horror cósmico o le guste más la ciencia ficción, como yo digo, confusa. Ahí está. Ok, Néstor, pues ahí tienes tu turnillo. Nada, yo como ya he dado mi recomendación, que bueno, yo a todo el mundo que le recomiendo El nombre del viento, de hecho, por ejemplo, mi novia empezó a leérselo y se quedó en las primeras páginas porque ya no le gustaba, yo ahí insistí o martillo pilón en que se lo vuelva a leer y nada, esperar, muchas gracias, darte las gracias, Carlos, por volver a contar conmigo, con muchas ganas de seguir leyendo lo que vaya sacando Jesús y todo el que quiera, pues bienvenido a unirse al universo de Conjetum, que es el nuevo libro que saca. Ahí está. Podéis buscar tanto a Néstor como a Jesús, indagar en todas sus obras y tienen mucho para dar y para descubrir. Yo, por mi parte, pues nada, recuerdo así lo de Rayo Luz, Equipo al Andaluz, que bueno, se lo vendo principalmente a un público infantil, pero hay muchos jóvenes y adultos que también se lo llevan porque a fin de cuentas descubren leyendas y mitos que normalmente no lo conocen ni los propios adultos. ¿Por qué Málaga se llamará Málaga? ¿No? Pues eso, por ejemplo, está en la primera parte y está bastante guay. Nada, muchísimas gracias Néstor, muchísimas gracias Jesús por formar parte de esto, gracias por enriquecer una vez más Little Lupa, ¿no? Con toda vuestra experiencia y todos vuestros conocimientos y gracias pues a todo el público que haya llegado hasta aquí. Si queréis más de Néstor y de Jesús, pues que sepáis que ya tenéis y que habrá más, porque bueno, como comenté al principio, pues lo que me gusta en Litelupa es que vayamos descubriendo poco a poco cómo van avanzando las tramas, ¿no? De cada personaje de esta historia. Así que nada, nos despedimos y gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.